9, quiero que vayan ahí, vamos a iniciar hoy el capítulo 9 de Mateo. Está muy interesante, mis amados hermanos, este estudio. Vamos a ver, hermana, si me puede poner ahí. Ahí está. Jesús muestra ser Dios. Este es el estudio bíblico de hoy, así le hemos titulado. Jesús demuestra ser Dios. Abran sus Biblias ahí, capítulo 9. No va a aparecer los versículos, así que abra su Biblia ahí, del 1 al 8. Mateo capítulo 9, versículo del 1 al 8. Cuando estén ahí, por favor, con un amén, para saber que estamos todos leyendo juntos. Amén. Dice la palabra del Señor así: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a entender tu palabra. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros en particular. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Hermanos, quiero que cuando nosotros leamos la Biblia, especialmente de una manera sistemática como venimos leyendo, quiero que se den cuenta de algo. La semana pasada Jesús fue a una ciudad donde le salieron 12 endemoniados, ¿se recuerdan? Y se recuerdan que Jesús sacó a esos demonios, y esos demonios fueron a morar por pedido de ellos. ¿Dónde? En los cerdos, que aproximadamente era un hato de cerdos, por ahí de unos 2,000 cerdos. Fue una pérdida muy grande para los que cuidaban esos cerdos. Entonces, cuando llegaron a dar la noticia de lo que Cristo había hecho, el pueblo no se sintió regocijado porque Cristo había sanado al endemoniado que los tenía en temor, sino que más bien vieron la pérdida. ¿Y se acuerdan cómo se llamaba el título? Prefirieron a los cerdos antes que a Jesús. Entonces Jesús, si usted ve el versículo 1, atendiendo el ruego, porque ellos le dijeron: vete de nuestros contornos. Entonces Jesús agarró de la barca y se fue. Lo cual quiere decir que cuando Jesús no es bienvenido en un corazón, en una vida, Jesús no forza a nadie. Bien lindo eso, ¿verdad? En el capítulo anterior hemos visto 6 milagros. En el capítulo 8 vimos 6 milagros que demostraban que Él es rey y que Él tenía autoridad sobre los demonios, la enfermedad, la muerte. ¿Y se recuerdan sobre qué otra cosa tenía autoridad? Cuando venía en el bote y Jesús estaba durmiendo, ¿qué pasó? Se levantó una gran tempestad. Entonces también sobre la naturaleza tenía autoridad. Y ellos decían: ¿quién es este hombre que a una naturaleza le obedece? Hermano, ese es el Jesús a quien nosotros le servimos. Por lo cual nosotros debemos de estar confiados en cualquier circunstancia que Él nos va a ayudar. Este capítulo, el capítulo 9, continúa con la misma idea, o sea, Cristo haciendo milagros. Vamos a leer ahí en el versículo número 1, dice: entonces entrando Jesús
en la ciudad, en la barca. ¿Por qué entró en la barca? Porque los de Gadara le dijeron: vete, no te queremos en nuestros contornos, porque nos van a hacer pérdida aquí, ¿verdad? Entonces Jesús se subió en la barca y pasó al otro lado y vino a su ciudad. Esto es muy interesante. Jesús obedeció la orden de los gadarenos. ¿Cuál fue? Aléjate de nuestras tierras. Hay un pasaje que Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes vayan a un lugar y no los acepten, sacúdanse el polvo de sus zapatos y váyanse de ese lugar. Jesús, hermano, no se preocupe si hay personas que a usted no lo atienden o lo ignoran porque usted es cristiano. Cristo Jesús fue rechazado también. Así que no espere mayor cosa usted. No espere usted que lo esperen de buen modo, ¿verdad? Si a Él lo rechazaron, pues nosotros de alguna manera también seremos rechazados. Vamos a ver qué dice el versículo número 2. Dice: y sucedió que le trajeron un paralítico. O sea, llegó a su ciudad y ahí le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Ahora, ahí es algo interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque este relato lo dice también Lucas. ¿En qué sentido? ¿Se recuerdan que Lucas dice que 4 hombres traían a un paralítico y llegaron a un lugar donde Jesús estaba, pero la casa estaba llena y no encontraron ellos por dónde entrar? ¿Y qué hicieron? ¿Alguien se acuerda qué hicieron esos 4 paralíticos? Esos 4 hombres que llevaban al paralítico. Rompieron el techo y lo bajaron. Bueno, ese es el mismo relato. Este es el mismo relato. Lo que Mateo no cuenta esos detalles. Esos son diferencias que encontramos ahí en los evangelios. Entonces le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y aquí entendemos lo que dice el versículo: y al ver Jesús la fe de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que llevaban a ese paralítico. Mire, hay algo interesante aquí. Fíjense que ese paralítico no fue sanado por la fe que él tenía. Ojo con eso. Sino que fue sanado por la fe de los otros. Pero eso solamente lo puede hacer Jesús. Ahora, es interesante eso. No es por la fe del paralítico. A veces nosotros, hermanos, oramos por alguien que no tiene fe. Un familiar nuestro, alguien, y Dios lo sana. ¿Y sabe por qué lo sanó? Porque Dios escuchó a nosotros, y a lo mejor esa persona no tiene ni fe. ¿Cuántos de nosotros no oramos por gente que, es más, la Biblia dice que debemos de orar por todos, hermano? Igual, como creíste, te fue hecho. Muy buen punto. El centurión oró por su siervo, el siervo ni cuenta se dio, pero por la fe del centurión fue sano también el criado. Qué bonito eso, ¿no? Qué bonito es la intercesión, orar por otros. Ore, hermano, ore. Y usted dice: pastor, pero yo no puedo. Mire, cuando se levante y se acuerde de alguien, dígale: Señor, bendice a fulano de tal. Que el Señor entiende eso. No tiene que ser usted un experto en oratoria para... No, el Señor escucha y conoce la intención del corazón. Muy importante eso, hermano. Ore por las personas. Es posible que por su fe, pero ore con fe, porque el Señor obra por la fe. Entonces, no la fe del paralítico, ¿no? Dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí hay algo bien interesante, porque vamos a ver en el relato que leímos, vimos que ahí había ciertas personas que se le opusieron al Señor por esta declaración. Quiero puntualizar algo, mis amados hermanos. Solamente Dios puede perdonar pecados. Amén. Solo Dios. Este hombre, mis amados hermanos, tuvo 2 enfermedades. Porque si nosotros vemos, el Señor Jesús le dice: tu enfermedad es curada, ¿no? Le dice: tus pecados te son perdonados. Número 1, su cuerpo estaba enfermo, pero también su alma estaba enferma. Fíjense que hay personas que necesitan ser sanadas físicamente, pero su enfermedad mayor es su alma. Están enfermas. O sea que la próxima vez que te vea una persona enferma, dígale: ¿sabe qué? Déjame orar por ti, para que el Señor perdone tus pecados. Tú le entrégale tu corazón a Él, confía en Él,
y después pues la enfermedad, si Dios lo permite, pues será curado, pero lo más importante es perdonar pecados. Su alma estaba enferma. Aquí hay una cosa bien interesante. Nosotros cuando leemos de la palabra del Señor, vemos que Jesús, y creemos y decimos sí porque Jesús es Dios. Eso creemos nosotros hoy, por la palabra y por el Espíritu Santo. Pero los fariseos que estaban a su lado, decían ellos: nosotros hemos estudiado la Biblia, hemos sido enseñados en la palabra y sabemos que hay un solo Dios y que ningún hombre puede decir yo soy Dios. Y ese fue el gran problema con Jesús. En ese tiempo la ley de Moisés todavía estaba en vigor y por eso los requisitos para obtener el perdón por la ley estaba en vigencia. Había que hacer un montón de cosas para que Dios perdonara, de alguna manera tapara el pecado. Por eso lo que Jesús dice aquí es importante para los religiosos que estaban a su lado. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Acuérdese, solo Dios puede perdonar pecados. O sea, que quiere decir que ahí Jesús estaba demostrando su deidad. Yo soy Dios y por eso yo te puedo perdonar. Fue un golpe duro en la mente y en la teología de los fariseos y de los escribas que estaban ahí, porque dijeron: ¿y este loco qué se cree? Porque Jesús era un maestro y era respetado como un buen maestro. Nicodemo mismo le dijo: sabemos que ha venido de Dios como maestro, no como hijo de Dios y que eres el Mesías. Pero Jesús empieza a hacer estas declaraciones y eso empieza a molestar. Dijo al paralítico: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Pregunta: Jesús demuestra ser Dios. Hay una pregunta interesante aquí. ¿Jesús, el carpintero de Nazaret, perdona pecados? Sin lugar a dudas, este es el atributo divino de Dios, porque solamente Dios perdona pecados. Yo soy el que borra tus rebeliones, dice la palabra del Señor en Isaías 43, 25. Por lo tanto, de esta manera Jesucristo mostraba que Él era Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos sabían en Isaías que solamente Dios borraba y quitaba el pecado. Y ahora cuando ven a Jesús dar esta declaración, ellos dicen: tú te haces Dios. Bueno, de hecho, hermanos, por eso mataron a Jesús. Lamentablemente algunos, con el propósito de enfatizar la humanidad de Jesús, porque déjenme decirle, hermanos, muchos sí creen en Jesús, pero no creen que Jesús es Dios y quieren enfatizar su humanidad más que sus atributos divinos. Ellos dicen que Jesús perdonaba pecados, interpretan este versículo, porque Jesús lo hacía así como los discípulos después lo hacían cuando el Espíritu Santo vino y que ellos podían de alguna manera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Hay un pasaje en el Juan 20, que yo no sé si usted lo ha leído alguna vez. Juan 20, 20. Ahí creo que aparece. Juan 20, 20. Ahí está, 22, 20, 23. Dice: habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Este versículo en la Nueva Versión Internacional se lee así: a quienes perdonares los pecados les serán perdonados, y a quien no se los perdones no les serán perdonados. Es interesante esto, hermanos, porque aquí es donde algunos han dicho: bueno, pero aquí dice el pasaje que los hombres pueden perdonar pecados, que todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y hay como un conflicto en eso, y dicen que Jesús de esa manera perdonaba pecados. Pero vamos a ver, vamos a interpretar un poco ese versículo. Si quieren, lo sigue cambiando usted después.
Vamos a interpretar un poquito ese versículo. ¿En qué sentido los discípulos perdonaban pecados? Y los apóstoles. ¿En qué sentido perdonaban los apóstoles los pecados a la gente? ¿Alguna vez escuchamos en la Biblia que los discípulos dijeran, tus pecados te son perdonados a alguien? Yo no sé si alguien ha leído un pasaje donde los discípulos digan, tus pecados te son perdonados. Fíjense, Jesús, los discípulos nunca dijeron eso. Los apóstoles nunca dijeron a nadie esa palabra. Solo Dios habla así. Y Cristo era Emmanuel, Dios con nosotros. A una mujer pecadora, ex pecadora, ex prostituta, también le dijo eso el Señor cuando fue invitada a la casa de Simón. Él le dijo a ella, tus pecados te son perdonados, pero solamente Dios puede hacerlo. Hay una pregunta interesante aquí por lo que vamos a explicar ahorita. ¿Creían los apóstoles que ellos tenían la misma autoridad de Jesús para perdonar pecados? No. ¿Por qué no dijeron nosotros, al igual que nuestro Señor Jesucristo, tenemos el poder en la tierra para perdonar pecados? Ellos entendieron bien lo que el Señor les enseñó. Ahora, ¿cómo interpretamos el pasaje de Juan 20, Juan 23, cuando el Señor dice, aquellos que tú le remitieres los pecados, les serán remitidos? ¿Cómo lo podemos entender? Miren, como embajadores de Cristo, ¿qué es un embajador? Un embajador es alguien que representa a un rey en la corte de otro. Entonces, como embajadores de Cristo, los discípulos, al anunciar el mensaje de Jesucristo o lo que se requiere para que el hombre sea perdonado, entonces de esa manera ellos estaban perdonando o llevando a cabo esa palabra que el Señor les dijo. Por ejemplo, si usted viene a una persona y le dice, si tú te entregas a Cristo, Cristo murió por ti, y si tú te entregas a Él, Él realmente perdonará tus pecados y irás a la vida eterna. De esa forma es que se interpreta ese versículo. No es que ellos decían, tus pecados te son perdonados. Ningún hombre, aparte de Cristo, puede venir a usted a perdonarle pecados. Por eso es que usted no puede humillarse ante otro para que le perdone los pecados. Vamos a ver cómo interpretar este pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, aquí vamos a ver en acción lo que Cristo le dijo a los discípulos en Juan 20, en el pasaje ese que leímos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. De esa manera, cuando usted le dice eso a alguien y ellos se arrepienten, de esa manera ellos son perdonados. Y de esa manera nosotros estamos obrando en esa forma para que los pecados de los hombres sean perdonados. Y dice, y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Pero primero es arrepentirse. Yo no le puedo decir a una persona, tus pecados te son perdonados. Ahora yo no puedo hacerlo. Jesucristo sí lo puede hacer. Porque ve que el paralítico no se arrepintió. Y Jesucristo le dijo, tus pecados te son perdonados por la fe de ellos. Pero eso lo puede hacer Cristo nada más. Es algo muy interesante esto, hermanos. Sin embargo, Jesús, siendo Dios, el Hijo, perdonó pecados por su propia autoridad. Esto es como esto. Usted trabaja, usted es el manager. Usted trabaja para un dueño de una compañía. Y a usted le dan una orden. Y cuando usted dice, no, eso no se puede hacer, eso no está permitido hacerlo, usted está haciendo su trabajo. Pero de pronto viene el dueño y le dice, no te preocupes, que lo haga. Ah, bueno, si él dice. ¿Verdad? Así decimos nosotros, si él dice. Entonces, lo que Cristo dice, nosotros no lo podemos hacer. Él es el dueño, Él es el Señor. Nosotros solo debemos someternos a lo que dice la palabra de Dios. Los apóstoles lo que hacían era decir, ustedes tienen que saber que en Cristo hay perdón de pecados. Nunca dijeron, te perdonamos tus pecados. Yo me asombro cuando veo
que hombres con vestidos largos perdonan pecados. Y mucha gente cree en eso, cuando la Biblia dice que solamente Dios puede perdonar pecados, porque el Hijo del Hombre tiene potestad, o sea, derecho legal en la tierra para perdonar pecados. Por eso, mis amados hermanos, si Cristo nos ha perdonado, somos verdaderamente libres, no importa lo que alguien o otras personas piensen. Jesús contesta sus pensamientos, porque estamos hablando de esto, porque Jesús le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete. ¿Y qué estaba pasando en la mente de los religiosos? Estaban pensando y decir: este blasfema. ¿Por qué? Porque siendo hombre le dice a este que le perdone los pecados. Mira lo que dice el versículo 6. O sea, Jesús prácticamente contestando ese pensamiento dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué tremendo, ¿no? Los sacerdotes católicos y algunos pastores también profesan tener poder para perdonar pecados. Yo he oído en el cristianismo pastores que dicen: no, yo te empodero a ti, yo soy quien tengo el poder. No, ni los apóstoles lo hicieron, los verdaderos. Nosotros podemos decir: en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo no. Entonces, los sacerdotes católicos profesan perdonar pecados, pastores también, pero ¿pueden sanar a los paralíticos para probar que tienen esa autoridad? Porque Jesús no solamente perdonó pecados, sino que Jesús sanó al paralítico. Usted le puede decir a una persona: yo te perdono y te absuelvo. Ajá, levántelo. Por ejemplo, yo he visto en los funerales, ¿verdad? El sacerdote llega y dice: recibe esta alma en paz, Señor, ábrele las puertas del cielo. No sé si ustedes han estado en eso. Y suena bonito y suena muy alentador, pero ¿será? ¿Será que es posible según la palabra de Dios? Yo creo que solamente Dios tiene esa autoridad, lo dice la Biblia. Ojo, los que profesan sanar enfermos en la actualidad, miren esto interesante. ¿Qué necesita un sanador de hoy para que el enfermo sane? Insisten mucho en que los enfermos tengan fe. Pregunta: ¿tenía fe el paralítico que fue sanado? No. Pero en este caso Jesús observó la fe de los que bajaron al enfermo desde el techo. Esa es la gran diferencia entre Cristo Jesús y los que se creen sanadores por ellos mismos. Desde luego, hermanos, la fe se puede ver en sus acciones. Si es una fe que hay que verse. Jesús salió de la región de los Gadarenos, que le rechazaron, y regresó a Capernaum. En el Evangelio de Marcos se nos da más detalles sobre este incidente, ¿verdad? Y ya les expliqué al principio que Marcos dice que lo bajaron y por la fe de ellos. Vamos a ver el versículo 3 de Mateo 9. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. ¿Qué es una blasfemia? ¿Qué es una blasfemia? Una blasfemia es decir algo malo de otro, especialmente de una deidad. Entonces dice que decían dentro de sí: este blasfema. ¿Por qué? Porque él decía ser Dios para perdonar los pecados. Fíjese que no lo decían en alta voz, porque dice el Señor que él conocía el pensamiento. Lo estaban diciendo en su mente: este blasfema. Si Jesús hubiera sido un mero hombre, entonces los escribas habrían tenido razón, pues cualquier mero hombre que profese perdonar pecados blasfema contra Dios. Ojo con esto: si usted escucha a alguien que le dice yo perdono pecados, hombre que no sea Cristo, está blasfemando contra Dios. Lo dicen los mismos fariseos en sus pensamientos: este blasfema.
Cuando el sacerdote o cualquiera otro dice, yo te perdono, ¿qué está diciendo según la palabra? Está blasfemando. Una blasfemia. Sin embargo, la acusación que hacían estos hombres y que decían este blasfema es falsa, porque Jesús no era un mero hombre, Jesús era Dios encarnado. Y por no aceptar esta verdad, mis amados hermanos, los escribas erraron en su conclusión. Como muchos que no profesan la fe cristiana y que no estudian la Biblia de esta forma, entendiendo los pasajes, creen que Cristo es un buen hombre. Desde ya le voy a decir, y así sin temor a equivocarme, tenga cuidado con los que andan tocando las puertas de su casa, que andan bien vestidos y que andan entregándole una revista. Ellos blasfeman, porque ellos creen que Jesucristo no es Dios. Tengan cuidado con eso, porque a veces dicen, no, si de Dios me están hablando. Cuidado con eso. Ellos no hablan de Dios, ellos son falsos, según dice la palabra del Señor. Después acusaron a Jesús de blasfemar porque decía que Él era Hijo de Dios. Pregúntele a uno de estas personas si ellos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Le van a decir, no, Él es un ángel, Él es un arcángel, Él es un profeta, un buen hombre. Y nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús, le dicen ellos, de Jesús. Porque ellos hablan de Jesús, porque no pueden negarlo, está en la Biblia, pero no lo reconocen como tal. Entonces, mira lo que dice Mateo 26, 63. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Estas palabras eran tremendas en la mente de estos religiosos. Y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está hablando de su segunda venida en gloria. Mira el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ha blasfemado. Ha ofendido a Dios. Es lo que significa una blasfemia. Mire, hay gente, hermanos, que sin darse cuenta son blasfemos, que se ponen a hablar de Dios de una manera tan cruel, ¿verdad? Pero el Señor, cuando se arrepienten, Dios los perdona de todos esos pecados. Pero a Jesús dijeron, este ha blasfemado, y este hombre dice que rasgó sus vestiduras como una prueba de que realmente estaba disgustado, era lo peor, ¿verdad? Y dice, este hombre ha blasfemado. No creían que Jesucristo era Dios. Jesús conoce los pensamientos. Mira lo que dice el versículo 4 de Mateo 9. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Qué tremendo, ¿no? Cómo Cristo conoce, cómo nos conoce. Mire, esto es interesante, porque ese pasaje para los escribas, para nosotros tal vez no tiene tanta importancia, pero para los escribas sí, porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Miren lo que les dice Jesús, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pregunta, ¿ellos habían pensado mal en voz alta? ¿Le habían dicho? No, dice que decían para sí mismos, pero ¿cómo Cristo supo? Y ahora que les dice Él, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? Los escribas no negaban que Jesús conoció sus pensamientos. El punto importante aquí, hermanos, que solo Dios conoce los pensamientos del hombre. Qué bonito eso, ¿verdad? Solo Dios conoce sus pensamientos, hermanos. Eso debió haberles dado a los escribas otro detalle, decir, wow, entonces este conoce también. No solamente perdona los pecados, no solamente tiene poder para sanar, sino que también conoce los pensamientos. Mira lo que dice 1 Crónicas 28:9, dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto,
y con ánimo voluntario, ojo, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Esto lo sabían los escribas, pero no fueron alumbrados, porque pudieron decir, oh, entonces este es el hijo de este Dios encarnado, porque solamente Dios, como dice Crónicas 28:9, puede conocer los pensamientos. Pero no, ellos seguían tapados de su mente. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Y hay otros pasajes que hablan de cómo Dios conoce los pensamientos del hombre y cómo Jesús también, haciendo la misma función, porque era Dios. Al conocer los pensamientos de los judíos, Jesús demostró que aún aquí en la tierra Él era Dios omnisciente, que Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Hace poco tuvimos una predicación de Juan, y en el versículo 22, 24 de Juan dice que Jesús no se fiaba de la multitud, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Igual hoy, los escribas, hermanos, opinaban que el Señor no era capaz de hacer que aquel hombre pudiera caminar. Conociendo sus pensamientos, el Señor les preguntó en el versículo 5, porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Dice el Señor. El perdonar pecados, hermanos, es un acto que ocurre en la mente de Dios. ¿Ya pensó en eso? ¿Cómo usted sabe que sus pecados han sido perdonados? ¿Dónde hay un registro? Usted compra algo y a usted le dan un registro, ¿verdad? Le dan un recibo que es suyo. Cuando usted pasa en Walmart, usted va con su lista, con su recibo, porque lo revisan. Ahora, ¿cómo usted sabe que sus pecados son perdonados? ¿Dónde hay un papel? Eso, la cruz. Pero ¿cómo lo muestra usted? Pero un papel que me lo compruebe. No se puede, ¿verdad? O sea que el pecado, el perdonar pecados, está en la mente de Dios, porque Él lo dijo y nosotros lo creemos por fe. Entonces, esto es importante y por eso no es visible. No es visible. Yo tengo que sentirlo, tengo que creerlo por la fe, que soy perdonado. Pero el sanar al paralítico fue un hecho visible. Entonces Jesús de alguna manera estaba poniendo en la sanidad del paralítico esa fe, o sea, visible, que él había sido perdonado. Es algo muy interesante. Jesucristo no solo habló, sino que también actuó. Y por eso es que Jesús, de una manera ya intencional, habla de esto, porque acuérdense que a Jesús no se le escapa ningún detalle. El tema nuestro es: Jesús demuestra ser Dios. No solo decía que perdonaba pecados, sino que también hizo este milagro por su propia autoridad, para demostrar que tenía la autoridad para perdonar pecados. Yo puedo perdonarle a usted y decirle: yo te perdono tus pecados. Ahora dígale a esa persona que levante al paralítico. ¿Qué le dijeron los apóstoles? Mire qué interesante, porque los apóstoles dijeron: ahora. El paralítico estaba en la mesa, en la puerta de la entrada, la hermosa, la puerta esta, y dice que le pidieron a los discípulos algo, y ellos le dijeron: no tenemos plata ni oro. Estaban barridos, no tenían dinero, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, lo más interesante aquí es que la fe es mostrada, ¿verdad? Dios perdona, Él perdonó los pecados, pero también tenía la autoridad y el poder para levantar al paralítico. Imagínense, Él hizo esos pies, Él hizo ese niño, Él lo formó en el vientre de su madre. Él podía hacer todas las cosas nuevas. Los apóstoles nunca hicieron milagros para probar que podían perdonar pecados. Es más, los apóstoles nunca hicieron ningún milagro.
Es más, no hay hombre en el mundo que pueda hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Y por eso nosotros siempre somos agradecidos con Él, ¿verdad? Señor, te damos gracias por esto, por esto y por esto y por esto, porque todo lo hace Dios. Tal pensamiento nunca hubiera entrado en su mente, porque bien sabían que solo Dios perdonaba pecados, y sabían y confesaban la deidad de Jesucristo. Estos hombres, al oír que Cristo sanaba y perdonaba pecados, no les quedaba otra que decir: este es el Hijo de Dios, pero no querían aceptarlo. Así que, como vemos aquí, en los versículos 6 y 7, ya vamos finalizando, les dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, que es poder o derecho, en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Dice cama ahí en su Biblia? Cama y vete a tu casa. Entonces, mire qué interesante, hermano, pues nosotros solo lo leemos así. Dice: entonces él se levantó y se fue a su casa. Yo me pongo a pensar la vida del paralítico. Es bien triste, ¿verdad? Pensar en eso y después ver que él tiene todas sus facultades y va a su casa, y ese gozo y esa alegría. Yo creo que él ni cuenta se dio del problema que se quedó ahí con los fariseos y con los escribas. Los escribas, hermanos, no refutaron su argumento. Por lo tanto, procede a sanar al hombre para mostrar que el Hijo del Hombre sí tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Primero, perdonó pecados Jesús. Segundo, dijo que al sanarlo sería la prueba de que podría perdonarlo. Tercero, lo sanó. Con este hecho, este acto, Jesús comprobó lo que les había dicho, es decir, que en realidad Él mismo tenía potestad en la tierra para perdonar pecados. Hermanos, lo importante que es saber que solamente Jesucristo puede perdonarnos nuestros pecados. ¿A qué voy? Muchas veces nosotros vivimos arrastrando cosas en nuestra vida, porque alguien nos dijo: eso yo nunca te lo voy a perdonar. No sé si alguien le dijo eso a usted. Y a veces son palabras que quedan muy marcadas. Y dice: oye, nunca voy a perdonar. ¿Y cómo hago para buscarlo? Pues a veces ya no se puede. Por eso dice la palabra del Señor que si el Hijo nos hace libres, seremos verdaderamente libres. Y es importante que nosotros, al venir a Cristo, entendamos que si Él nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros tenemos esa libertad y ese gozo. Es más, nos ha perdonado el único que podía condenarnos, que es Cristo Jesús. La mujer encontrada en el adulterio, todo el mundo lo acusaba, pero quedando frente a frente con Cristo le dijo: ni yo, como queriendo decir, ¿y yo qué puedo hacerlo? No te acuso, vete y no peques más. Por lo tanto, mis amados hermanos, es importante saber que nosotros tenemos el perdón de Cristo si en realidad lo hemos recibido, y con ese perdón debemos de vivir felices y contentos, reconociendo que si Dios nos ha perdonado, mis amados hermanos, tenemos que vivir con la frente en alto y ser libres. Cuando el paralítico se levantó, quedó demostrado que aquel que le había hecho caminar, era el que también había perdonado sus pecados. Versículo 8, ya para terminar. Y esto es importante, otro pasaje, y yo he marcado una palabrita ahí, porque si leemos nosotros así muy rápido, decimos: oh, mira, la gente que estaba ahí creyó. No, dice: y la gente al verlo se maravilló. Esa palabra es muy importante, porque para nosotros maravillarse, ¿qué es? Maravillarse es asombrarse. Pero el pasaje en sí, ¿sabe lo que dice? La gente tuvo temor.
prácticamente lo mismo que tuvieron en Gadara cuando sanó al endemoniado, que la gente tuvo temor, pero no una devoción, no creyeron en él, sino que fue un temor, dice, y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Ojo con esa última parte. Dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. O sea, ellos dijeron, a este hombre Dios le ha dado una autoridad importante. Pero ¿sabe qué? No creyeron que era Dios. Así hay mucha gente. Ah, no, si Cristo Jesús, sí, Él es muy bueno, pero no creen que es Dios. Y si creen que es Dios, no le buscan o no se entregan a Él para perdón de los pecados. Este pasaje habla de eso. Por no poder comprender que Cristo era Dios encarnado, la gente solo veía en Él un hombre que había recibido potestad de Dios. Lucas 5:26 dice que dijeron, hoy hemos visto maravillas. La Biblia de las Américas dicen, vimos cosas extraordinarias. Hermano, ¿quién no se va maravillado al ver un milagro? Al ver que un mudo hable, al ver que un muerto, ayer estaba soñando con eso, que un hermano de la iglesia había muerto. Uno de ustedes, de aquí está. ¿Y sabe qué? Fue una maravilla, porque cuando estaban todos muertos, yo no lo había visto, toda la iglesia estaba ahí. Y yo dije, ¿dónde está? Porque yo no lo había visto, y a mí me gusta ver los muertos. Y cuando yo llegué, los vi con la boca abierta. Yo dije, es raro que un muerto esté con la boca abierta. Y ¿sabe qué? Cuando realmente después vi que se movió y yo grité, y toda la iglesia, como cuando dicen sorpresa, así, gritó de alegría, y el muerto resucitó. O sea, esa es una maravilla, porque aquí dice la Biblia, y todo el mundo y toda la gente se maravilló. ¿Sabe qué, hermanos? Usted dice, si yo veo eso, yo me entrego a Cristo, yo soy un buen cristiano si yo veo eso. No, a los 3 meses, a la semana se lo olvida, porque fue una maravilla, nada más, fue algo que lo estremeció. Pero eso no quiere decir que le hizo a usted buscar a Dios y tener una gran fe y ser un buen cristiano, no, porque a Cristo se busca y se sigue por la fe y constantemente en nuestra vida. Eso es lo que hacen hoy las iglesias, maravillarse. Oh, milagro, mira aquí, mira allá, y se inventan cosas. Entonces dice el versículo, y la gente al verlo se maravilló. Ojo con eso, no se deje ir con que, oh, wow, qué bonito, no. Jesús sabía que no era eso, sino que se maravilló, tuvieron temor y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Cosas extraordinarias, cosas increíbles. No se extrañe por esas cosas. Extrañese, como dijo el Señor, que su nombre esté o no esté en el libro de la vida del Cordero. Eso sí es grave. Y eso sí es terrible. Porque un día de esto nos vamos. Mire, este hermano casi se iba anoche. Vamos a orar. Señor y Dios, te adoramos, Padre, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque hemos reconocido que tú eres Dios y que solo tú tienes el poder para perdonar pecados. Y nosotros, Señor, hemos reconocido, nos hemos humillado delante de tu presencia. Hemos creído, Señor, como dijimos aquí, por la fe, que somos perdonados. Porque no tenemos una factura, un papel, algo visible que podemos decir yo soy perdonado, pero sí en el corazón y por la fe y por creer en tu palabra, Señor. Y porque también, Padre Celestial, tu presencia es real en nuestra vida.
tú nos has cambiado, tú nos ayudas, tú nos haces reconocer, Señor, que sin ti no podemos, que si nos soltamos de ti, Señor, vamos hacia abajo. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida eterna que tú has preparado para nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que la muerte simplemente es un viaje, es un boleto hacia un lugar mejor. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en la fe. Porque todos estos, Señor, todos los apóstoles y toda la iglesia a través de los siglos, y los que creyeron y te amaron y te siguieron y te sirvieron, hoy están contigo en tu presencia, Señor. Nosotros estamos todavía aquí en la tierra y tarde o temprano volaremos. Ayúdanos, Señor, a que lo más importante en nuestra vida sea amarte, sea respetarte, Señor, sea buscarte, sea amar tu palabra, Señor, para que podamos disfrutar de las cosas hermosas que tú tienes para nosotros en este corto tiempo en esta tierra. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, y te pido, Padre, que cada uno de ellos mediten en su corazón si realmente han sido perdonados, porque aún hay esperanza, aún hay tiempo para venir delante de tu presencia. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos bendigas, que bendigas nuestra salida, que nos des un buen descanso esta noche, Señor, que podamos disfrutar de la tranquilidad y el gozo de tu paz. Bendícenos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.